Buenas tardes, busque usted la palabra del Señor para este día en el libro de San Mateo capítulo 14, versículo 22. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron, diciendo: Un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La palabra nos habla en esta tarde acerca de Jesús, y en el relato anterior, es cierto, si usted va un poquito más atrás, está hablando acerca de alimentación de los 5.000. Entonces, Jesús hacía estos milagros para que el hombre, ¿cierto?, a pesar de su incredulidad, pudiera creer, porque eran cosas que hasta ese momento no se habían hecho, ¿cierto? Cuando alimenta con unos pocos peces y unos panes a los 5.000, eh, tiene que entender que no eran solo 5.000, sino que eran 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Y cuando Jesús los alimenta, ¿cierto?, ellos eh, quedan encantados con esto, ¿cierto? Y lo quieren hacer rey porque dicen que mejor si él los podía alimentar desde lo tan poquito que podían tener, ¿cierto? Entonces ellos lo veían no como en rey soberano, ¿cierto? En el espíritu, ¿cierto? No lo veían como Dios, sino lo veían como la solución, eh, que puede ser como al hombre, ¿cierto? La solución, porque ellos ya no tendrían que trabajar, ya no tendrían temor, ¿cierto? De qué iban a comer, ¿cierto? Porque si podía hacer tanto con tan poco, entonces qué mejor rey podían tener, ¿cierto? Entonces no podían entender ellos que lo que Jesús quería hacer era que ellos simplemente entendieran, ¿cierto? Que Él venía, pero para traer un mensaje nuevo, un mensaje que hasta ese momento no habían escuchado. Y entonces quería Él demostrarles que Él no era un hombre más, ¿cuánto se llama? Un predicador, ¿cierto? Aventajado en el tiempo, ni tampoco era un profeta, ¿cierto? Que sobresalía de los demás que ya habían habido, sino que era el Hijo de Dios y era Dios también. Entonces, eso tenía que tener, ¿cierto?, estas muestras para que ellos pudieran entender que Jesús no era un profeta más. Y de esta manera poder así también fortalecer, ¿cierto?, a sus discípulos para que ellos después, ¿cierto?, más la palabra que que él le había enseñado, más lo que ellos habían visto, pudiesen tener fortaleza en el tiempo de dificultad, porque ellos le iba a tocar después entregar este mensaje, ¿cierto?, a los que venían después, cuando Jesús partiera del escenario, ¿cierto?, de esta tierra, cuando le crucificaran, ellos iban a sentir gran temor, y así fue. Pero después tenían que ellos recordar, ¿cierto?, que Jesús iba a volver y que iba a traer al Espíritu Santo para que morara en ellos y ellos fueran fortalecidos y fueran dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, eso mismo es lo que hace la diferencia hoy en día entre el creyente y el que es del mundo, ¿cierto? El que es del mundo no puede tener el Espíritu de Dios, no puede tener la capacidad de entender lo que Dios quiere hacer, ¿cierto?, en este tiempo. Entonces esta palabra que tenemos hoy habla acerca de cómo sus discípulos, ¿cierto?, fueron despedidos, o les dijo: mire, vayan ustedes, adelántense y yo después los alcanzo. Y ellos empezaron su navegación, ¿cierto?, en su barca, no con temor, porque ellos eran hombres de mar, ¿cierto? Pedro era pescador y por lo tanto conocía bien el mar, conocía la embarcación, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ¿qué temor podía haber en ellos de entrar en una barca e irse a navegar? Ninguno, porque ellos conocían, ¿cierto?, ese oficio. Pero a pesar de eso dice que había tempestad y, y que el temor empezó a llegar a sus vidas porque el viento era contrario, ¿cierto? Y la barca debe haberse movido mucho. Entonces
dice que Jesús en el camino los alcanza, ¿cierto? Pero ellos piensan que es un fantasma, no pueden entender que Jesús podía llegar a ellos porque venía caminando, ¿cierto? Por sobre las aguas, y esto no era normal, ¿cierto? No se había escuchado de alguien que lo hiciera. Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted puede ver que Moisés abrió, ¿cierto? Las aguas, no pasaron por encima de las aguas, sino que abrió las aguas. Dios abrió las aguas para que el pueblo de Israel pudiese pasar en seco. Pero aquí Jesús no abrió las aguas, sino que Él caminó por sobre el agua. Entonces, cuando nosotros vemos esto, podemos entender, que Dios está por sobre todas las cosas, ¿cierto? Y nosotros podemos entender a través de esto que quizás se van a levantar dificultades. En este tiempo, ¿cierto? Que estamos viviendo, están pasando muchas cosas que le hacen perder la calma a las personas, le hacen perder muchas veces la fe, ¿cierto? La esperanza, porque dicen qué va a pasar de aquí en adelante o qué va a suceder de aquí a un mes más, a 2 meses, ¿cierto? Ni siquiera tienen seguridad de qué va a pasar el día de mañana. Y nosotros, ¿cierto? Siendo creyentes, deberíamos pensar de manera distinta y deberíamos pensar que si Dios está, ¿cierto? Si nosotros estamos en la barca de Dios, así como estaban los discípulos, ¿cierto? En esa barca, tenemos que entender también que es un símil, ¿cierto? Es una muestra de que Jesús, ¿cierto? Es nuestra barca para nuestra salvación. Y eso no quiere decir solamente que nos va a salvar para llevarnos al cielo, ¿cierto? El día en que ya sea que nosotros partamos del escenario de esta tierra, ¿cierto? Lo conocido como la muerte de los hombres, sino que también puede ser, ¿cierto? Que Cristo venga en este tiempo, ¿cierto? Y arrebate a su iglesia y lleve a su iglesia. Entonces quiere decir que nosotros no pasaremos, ¿cierto? Por lo que es la gran tribulación. Pero esta palabra habla acerca también de que a pesar de las dificultades que estamos viviendo hoy en día, ¿cierto? Como le decía, que nosotros podamos tener confianza en quien hemos creído, que podamos ver, ¿cierto? Que Jesús, a pesar de que el viento era contrario, ¿cierto? Y que había gran tempestad, Él pudo ir caminando por sobre el agua, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que el mundo tiene tantos problemas, tantas dificultades, que hay tantas cosas que se dicen, ¿cierto? Y no hay paz y no hay quietud y la gente está pasando por grandes dificultades, entonces es cuando nosotros debiésemos permanecer, ¿cierto? Dentro de esa arca, porque esa arca o esa... ¿cierto? Esta barca, ¿cierto? Que representa, ¿cierto? A nuestro Señor, es la única forma que nosotros tenemos de navegar en este tiempo, ¿cierto? Es la única manera que tenemos para llegar a la otra orilla, ¿cierto? Estamos en medio de la tempestad, estamos en medio quizás de un conflicto, de una dificultad grande, mayor, ¿cierto? Que quizás hasta antes no habíamos visto, pero en medio de esa dificultad está Jesús con nosotros, ¿cierto? Diciéndonos, yo los voy a llevar a la otra orilla. Yo los voy a llegar a la otra orilla y a la otra orilla ya hay paz, ¿cierto? Desde el momento en que Jesús eh, llega, ¿cierto? Delante de los discípulos, ellos se asustan, tienen gran temor porque, como les dije, no habían visto cosas antes así, a pesar, ¿cierto? Del tiempo que Pedro había navegado, nunca le había pasado eso de ver a alguien caminando por las aguas en el mar. Entonces Pedro, ¿cierto? Siente gran curiosidad y le dice, si eres tú, Señor, dime que yo vaya a ti. Y Jesús lo hace, ¿cierto? Y él... Pedro logra hacerlo, ¿cierto? Baja de la barca, pone sus pies en el agua, se mantiene, ¿cierto? En el agua, pero después dice que viene la duda a su corazón le falta la fe y empieza a hundirse, ¿cierto? Y entonces dice, cuando Jesús le dice, descendiendo Pedro, dice, de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Entonces, ¿qué es lo que le dice Jesús? Por qué tuviste temor, ¿cierto? ¿Por qué falló tu fe? Y nosotros, ¿cierto? Al ver, ¿cierto? Cómo están las cosas, también en nosotros vienen estas dudas, ¿cierto? Que hay en el mundo, porque el mundo, ¿cierto? Transmite, ¿cierto? El temor y nosotros a veces nos hacemos cargo también de ese temor y nosotros debemos aprender a confiar en Dios y que Él nos va a sacar, no importa la dificultad que sea. Entonces, lo que yo quería compartir, aparte de eso, ¿cierto? Era que nosotros hemos estado viendo, ¿cierto? Las características de Dios y una de esas formas que tiene, ¿cierto? De demostrar que Él es Dios es que es todopoderoso, ¿cierto? La vez anterior vimos que era omnisciente, que quiere decir que Él sabe toda la ciencia,
y toda la ciencia está en él y la sabiduría, ¿cierto? Y no es que él haya aprendido la sabiduría, sino que la sabiduría siempre ha estado en Dios. Dios no es temporal, sino que es atemporal, no tiene un pasado, no tiene un futuro, sino que él siempre es. Entonces, cuando nosotros decimos que Dios es todopoderoso, quiere decir que nosotros podemos entender que Dios tiene la capacidad, ¿cierto?, de hacer cosas que el hombre no podría hacer ni siquiera en sus sueños. Entonces, cuando nosotros vemos que es todopoderoso, omnipotente, ¿cierto? Y esto lo muestra, ¿cierto?, en este relato, ¿cierto? Porque él rompe la ley de la física. La ley de la física a nosotros nos recuerda que nosotros no podemos pararnos en el agua, ¿cierto? Así como tampoco podríamos saltar desde un peñasco o desde una montaña, tirarnos abajo, ¿cierto? Porque no romperíamos la ley de la física, sino que nos romperíamos nosotros. Y eso, en cambio, Dios sí puede hacerlo, ¿cierto? Él lo demostró en este versículo. ¿Para qué? Para que nosotros hoy en este tiempo podamos entender que Dios está por sobre incluso lo que nosotros podamos pensar, por sobre lo que nosotros podamos hacer. Dios ya nos lleva mucha delantera porque Él es Dios. Entonces, cuando decimos que es todopoderoso, entonces para nosotros debería ser un gran consuelo el entender que nuestro Dios puede cambiar incluso el panorama, por muy oscuro que se vea, por mucho viento en contra que tengamos, por muchos problemas y dificultades que vengan. Tenemos que entender que Dios es todopoderoso y Dios puede vencer todo aquello que se levante en contra del pueblo de Dios, todo aquello que se levante en contra incluso de su creación, ¿cierto? Si Dios lo permite, quiere decir que entonces está en el proyecto de Dios, pero si no está en el proyecto de Dios, entonces Dios también va a controlar eso. Pero dice, para que usted entienda un poquito esto, dice que omnipotente, ¿cierto? Si uno lo busca, la definición, quiere decir que omni es todo y potente es poder. Dice, es alguien que es capaz de hacer todo, cualquier cosa, que abarca todo, que no tiene ningún tipo de dificultad. Un ser omnipotente es aquel que no necesita a nadie, es todopoderoso en todos los sentidos, tiene un poder inagotable y sin límites, un poder infinito e ilimitado. Al ser, esta es la definición, ¿cierto? Y después yo anoté aparte, dice, al ser todopoderoso no está limitado por las leyes naturales o las leyes de la física o de la lógica, y las puede utilizar, ¿cierto?, conforme al propósito que él tenga, ¿cierto? En este caso era, yo creo que lo hizo para que después, ¿cierto?, los discípulos que él estaba formando tenían que ser capacitados en todas las áreas, ¿cierto? Porque el ser discípulo, ¿cierto?, cuando alguien lo toman como discípulo, quiere decir que lo va a preparar para la vida, lo va a preparar para que él pueda vivir, no lo va a preparar solamente en una forma, sino que tiene que entregarle las herramientas para que él pueda dirigirse de tal forma que en todos los aspectos de la vida pueda ser un buen discípulo, ¿cierto? En este caso, un buen seguidor de Cristo, un buen hijo de Dios, un buen creyente, ¿cierto? No puede usted solamente saberse, entender, conocer parte de la Biblia, pero no ponerla por obra. Entonces no sería un buen discípulo. Y por el contrario, si usted tuviese cierto mucho aprecio, cierto, por la obra y tratara de hacer muchas cosas por la obra, pero si no está el convencimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces también sería como en vano, cierto, porque no es por obra, cierto, nuestra salvación, sino que dice que es por fe, cierto, es a través del Evangelio, a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, es que nosotros obtenemos la salvación. Entonces, cuando nosotros entendemos esto de que Dios es todopoderoso, ¿cierto?, que es Dios omnipotente, entonces quiere decir que no importa la dificultad que se esté viviendo en este tiempo, no importa lo que esté pasando, ¿cierto? Si nosotros confiamos, aprendemos a confiar en Dios nos advertirá, ¿cierto?, si es que hay algún peligro mayor o qué es lo que debemos hacer. Pero si no, entonces debemos confiar en Dios. Entonces esto no es solamente aquí. Si usted piensa que esto solo pasó en el Nuevo Testamento y solo lo hizo Jesucristo, usted tiene que ver que hubieron hombres que también fueron usados para hacer grandes cosas, pero siempre a través de lo que Dios tenía preparado para nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros podemos buscar en la palabra y en el libro de Josué, podemos ver que hizo también algo similar, ¿cierto? Cuando nosotros buscamos, podemos ver que en Josué 10, capítulo 10, versículo 12, dice que Dios también pudo detener el sol, ¿cierto? Dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón.
y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Entonces, este mismo Dios, ¿cierto? Este mismo Dios que detuvo el sol para que su pueblo pudiese ganar la batalla, hizo algo, ¿cierto?, que estaba en contra de la ley, de la naturaleza, ¿cierto? Porque el sol tiene que salir y ponerse también. Pero Él es Dios por sobre todas las cosas, Él es Dios en todas las cosas, por lo tanto es Dios todopoderoso. Y ahí nosotros podemos entender que por muchas cosas que el hombre pueda maquinar en su mente y por mucho poder que tenga aquí en la tierra, nunca va a estar por sobre lo que Dios quiera hacer, y siempre Dios va a llegar a ejecutar el plan según como Él lo tenga determinado, ¿cierto? Siempre se va a ejecutar la historia de acuerdo a lo que Dios ha escrito, ¿cierto? No, el hombre, por mucho poder en la tierra que tenga, no va a poder cambiar ni siquiera un punto ni una coma de lo que Dios tiene destinado para nuestra vida o para nuestro mundo. Entonces la palabra en esta tarde, ¿cierto? Yo quería que usted pudiese, ¿cierto?, tener la tranquilidad de que Dios en este tiempo, a pesar de que nosotros veamos dificultades, que nosotros veamos que pasan cosas, ¿cierto?, cada día, pero tenemos que entender también que estamos viviendo en un tiempo que es de dificultad, que es difícil, ¿cierto?, que hay incertidumbre, pero que en este tiempo es cuando nosotros debemos buscar más que nunca a Dios. Busque usted en la palabra, lea la palabra, ore, ¿cierto? Pídale al Señor que le dé sabiduría, revelación. No busque la revelación, ¿cierto?, en los hombres, porque cuando nosotros empezamos a buscar, ¿cierto? No vamos a encontrar revelación en la información que hay hoy en día. Yo lo hago a veces, empiezo a buscar información, pero usted, depende de la fuente que busque, ¿cierto? Usted va a encontrar que están de un punto de vista o de otro punto de vista. ¿Por qué? Porque se contradicen. Entonces al final usted no tiene claridad y al final termina más confundido que cuando empezó a buscar información acerca de un tema. Entonces la palabra para esta tarde es que usted empiece a confiar en Dios. Si usted participa de una iglesia, ¿cierto? Si usted llegó a una iglesia, mire, yo hago estos videos y yo sé que hay algunos hermanos de la iglesia que lo ven, pero hay otras personas que no sé eh, en qué etapa de su vida espiritual están. Entonces, yo le digo que lo primero que usted tiene que aprender a hacer es confiar en Dios, ¿cierto? Primero es creer que si usted llegó a una iglesia, ¿cierto? Y usted cree en Dios y en Jesucristo como su Señor y Salvador, no es porque sí, sino que porque estaba en el plan de Dios. Y a eso usted tiene que agregarle que tiene que usted empezar a descubrir a quién es el Dios que usted sirve, ¿cierto? ¿Por qué fue que Dios trajo a su Hijo, ¿cierto?, a este mundo, ¿cierto?, y padeció en la cruz y murió, ¿cierto? Es por causa de nosotros, porque si fuese por nosotros, nosotros no tendríamos ninguna capacidad para hacer nada, ¿cierto? Ni siquiera para convencernos que Dios existe. Por eso usted le pregunta a una persona en el mundo y la persona le va a decir que Él es bueno, así que por lo tanto Él debería irse al cielo. Pero esto no es por capacidad, ni tampoco es por obras, y eso lo deja claro el libro de Romanos, ¿cierto? Cuando habla y dice que la salvación no es por obras, sino que es por gracia, y es porque es porque Dios así lo proveyó, ¿cierto? A través del, como le he dicho tantas veces, a través del sacrificio en la cruz. Pero lo que yo quiero es que usted aprenda usted a conocer, ¿cierto?, la escritura, que usted empiece a buscar en la palabra de Dios, y eso le va a traer, ¿cierto?, seguridad a su vida, eso le va a traer un cimiento. Quizás, ¿cuántas veces escuchó usted la predicación, ¿cierto?, esta donde el hombre edificaba su casa y después ponía, ¿cierto?, un cimiento, y después sobre cimiento edificaba con diferentes materiales, ¿cierto? Edificaba, decía, con hojarasca, o edificaba, ¿cierto?, con, no recuerdo en este momento el pasaje, pero hacía mención a diferentes tipos de edificaciones, ¿cierto? Unas sólidas y otras no sólidas. Unas que seguramente iba a venir el viento y la iba a botar, y otras que no, pues iba a arreciar el viento, iba a pegar fuerte, pero no iba a ser capaz de echarla abajo porque estaba bien edificada. Entonces nosotros tenemos que ser esa clase de cristiano que está bien edificado, y la única manera de edificarse un cristiano es a través de la palabra de Dios, es a través de la lectura, es a través
de pedirle, ¿cierto?, al Señor que le revele su palabra y que le dé sabiduría para entenderla. Y después que usted la entienda, ¿cierto?, poder compartirla. Entonces, la palabra en esta tarde que habla acerca, ¿cierto?, de los discípulos en medio de la tempestad, quizás hoy en este tiempo estamos igual que los discípulos. Estamos en medio de una tempestad, ¿cierto? Y no sabemos hacia dónde va el barco, porque mire, cuando hay una tempestad, ¿cierto? Se oscurece el cielo, entonces no saben ellos hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, porque si el cielo está nublado, ellos en ese tiempo se guiaban por las estrellas. Entonces, si el cielo estaba nublado y estaba oscuro, entonces ellos no sabían hacia dónde iban, ¿cierto? Pero hoy en este tiempo quizás, ¿cierto? La embarcación y todo ese tipo de navíos, ¿cierto? Tienen otro sistema para navegar, tienen otros tipos de formas de navegar, ¿cierto? Pueden navegar a través de navegación satelital, pueden navegar a través de otros mecanismos que existen con la era moderna, pero en ese tiempo se guiaban por las estrellas. Entonces, pero después llegó algo mejor que eso, ¿cierto? Llegó Jesús a su encuentro, ¿cierto? Al encuentro de los discípulos y a pesar, ¿cierto? Que ellos se impactaron, ¿cierto? Por la presencia de él, eh, luego él trajo la calma a toda la situación que ellos estaban viviendo, trajo la calma, ¿cierto? Y Pedro, ¿cierto? Tratando de hacer lo mismo que su maestro, ¿cierto? Descubre que él todavía no estaba preparado para caminar sobre las aguas, todavía necesitaba la ayuda, ¿cierto? Y él clamó y pidió la ayuda a Jesús para poder eh, mantenerse sobre el agua, ¿cierto? Y después subir a la barca. Y cuando Jesús sube a la barca dice que se calma el viento, ¿cierto? Cuando se calma el viento quiere decir también que Dios está, ¿cierto? Es Dios también en la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él fue el que creó la naturaleza, el que creó todo lo que nosotros podemos ver. Por lo tanto, Dios está al mando de todas las cosas y como es omnisciente, ¿cierto? Ya lo vimos y omnipotente. Quiere decir que qué mejor para nosotros, ya podemos confiar en este Dios todopoderoso que tenemos y que podemos empezar a buscar, ¿cierto? Más todavía acerca de nuestro Dios al cual servimos. Porque ¿qué vamos a decir cuando alguien nos pregunte ¿y qué, es lo qué tiene de especial el Dios de ustedes? ¿Cierto? Entonces ya nosotros podemos por lo menos decir dos cosas, ¿cierto? Que es un Dios omnisciente y un Dios omnipotente. ¿Cierto? Que omnipotente, todopoderoso, ¿cierto? Que puede traspasar incluso, ¿cierto? Las cosas que para el hombre son imposibles de hacerlas, ¿cierto? Entonces, para Dios que vive, para Él sea la honra, la gloria y el de mí tenga su misericordia.